Si la oposición sigue empujando la denuncia por traición a la patria con la que quiere inhabilitar a Pedro Castillo, le estaría haciendo un gran favor, otro más al presidente, que tiene justamente en la oposición a uno de los principales baluartes de su estabilidad. Se trata de un caso que no se sostiene, tirado de los pelos, una acusación de traición a la patria por unas declaraciones torpes, desafortunadas del presidente sobre la salida del mar a Bolivia, que no busca sancionar una conducta presidencial indebida, sino aprovechar a la mala un mecanismo que requiere un número de votos menor al de la vacancia presidencial. Pero además, aunque con su falta de brújula y sus permanentes desvaríos, contradicciones, demostraciones de ignorancia y las manifiestas denuncias de corrupción en las alturas del poder que atacan directamente al propio presidente Castillo, Castillo se erige como principal responsable de la crisis que ha escalado a niveles insospechados en la actualidad, el Congreso no tiene una imagen mucho mejor que la del presidente. Al contrario, a pulso se ha ganado el rechazo de la ciudadanía que no quiere una salida unilateral, es decir, que ve con malos ojos que uno de los dos poderes del Estado prevalezca sobre el otro y más bien quisiera que ambos dejaran el poder para que las cartas se volvieran a barajar. Por eso, en lugar de transitar el camino de la inhabilitación por traición a la patria, un caramelo, por cierto, para que el gobierno refuerce su teoría del golpe de Estado frente a la misión de la OEA que llega este fin de semana a nuestro país, la oposición y en general toda la representación parlamentaria debería volver los ojos a una serie de propuestas, estas sí, serias y pensadas para beneficiar al país, contribuyendo a su salida de la actual situación de ingobernabilidad. La última y una de las más serias es la presentada por Coalición Ciudadana, cuyas principales sugerencias son las siguientes. Para combatir la baja representatividad y polarización de la política peruana, en la segunda vuelta deberían participar los candidatos que obtengan las votaciones más altas, hasta sumar el 55% de los votos, pudiendo ser hasta 4 los candidatos en contienda. Para evitar la fragmentación del Congreso, la elección de congresistas debería producirse después de la primera vuelta presidencial, pudiendo coincidir con la segunda vuelta si es que ésta se da. Para incentivar un buen trabajo legislativo, se ha propuesto la renovación de la mitad del total de los miembros del Congreso a mitad de su mandato de 5 años. Para que los mejores lleguen a la política, o al menos no lleguen los peores, las personas condenadas por delitos muy graves deben estar impedidas de postular o ejercer cargos públicos de elección o desempeñar cualquier función en el Estado, así como formar, dirigir, financiar e integrar partidos políticos, incluso si ya cumplieron su condena. Para evitar los vaivenes del Tribunal Constitucional, convertido en un órgano político y muy poco jurídico, la selección de los miembros de esta institución debe ser profesional y técnica, vía concurso público conducido por una entidad independiente y distinta al Congreso. Para corregir la inestabilidad en la que nos ha hundido el empleo indiscriminado de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, se propone poder acusar y destituir a un presidente por corrupción, crimen organizado o por infracción a los deberes primordiales del Estado, cambiando la vacancia por incapacidad moral permanente por incapacidad mental o física permanentemente comprobada. Finalmente, para que todo esto ocurra, Coalición Ciudadana propone una medida que, excepto por una minoría que incluye al gobierno y al Congreso, los peruanos piden de forma mayoritaria: acortar el mandato presidencial y adelantar las elecciones generales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. El día de hoy tendré el gusto de conversar justamente con la vocera principal de Coalición Ciudadana, Patricia Pinto. A continuación estaremos con Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, a propósito de los 2 años del 14 de noviembre del 2020, de las marchas multitudinarias que empujaron la caída de Manuel Merino de Lama y se saldaron con 2 fallecidos y hasta 70 heridos. También tendremos el gusto en esta edición del vuelo de contar con la presencia del director de la Real Academia de la Lengua Española, el señor Santiago Muñoz Machado. Ya se anunció que el próximo año, en marzo, del 27 al 30, se realizará la próxima gran reunión de la RAE en Arequipa, Perú, y justamente conversaremos sobre eso. Y finalmente estaremos con Tania Vázquez, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, que ha realizado un análisis muy interesante sobre las tendencias y el significado estructural de la emigración peruana en la actualidad. Esto es Al Vuelo.
Patricia Pinto, vocera principal de Coalición Ciudadana, ¿cómo estás? Bienvenida al vuelo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que te ven. Gracias por la Bueno, invitación. ustedes han hecho esta propuesta tan interesante que yo he resumido en el momento del editorial, que incluye varias medidas que podrían contribuir a salir de la crisis que estamos atravesando. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? ¿Quiénes son ustedes? Mira, nosotros hemos empezado de una manera autoconvocándonos, ¿no? En junio del 2022. Al inicio éramos solamente 31 organizaciones las adherentes y al momento ya somos 220. ¿No? Y justamente nos autoconvocamos porque queríamos pensar en conjunto una solución para salir de este empantamiento en el que estamos ya hace tiempo, ¿no? En el país. Mm. Ahora, ustedes han presentado estas propuestas que he resumido hace un momento. Quizá la más novedosa, la que no se ha discutido hasta ahora, es la que tiene que ver con una solución para el problema de representatividad y polarización de la política peruana, eh, que supone que en la segunda vuelta puedan participar los candidatos que obtengan las votaciones más altas hasta sumar el 55% de los votos, llegando a ser 4 candidatos en segunda vuelta. Eso es algo novedoso, algo que no se había visto y que rompe completamente la tradición peruana, en la que, por supuesto, teníamos balotage, pero siempre con 2 candidatos. Claro, es que es hasta 4 candidatos, nada más, ¿ah? Ojo, Sí, porque claro. ¿qué es lo que estaba pasando? Y no solamente en el gobierno nacional, que ya empezó ese declive, ¿no? De representación, sino también en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ¿no? Donde los alcaldes y los gobernadores son electos pues con 20%, ¿no? 22%, y eso no es representativo, ¿no? Por eso es que tenemos los problemas que tenemos ahora en el país, ¿no? Ujú. Entonces, creemos que justamente esta medida podría acabar con esa polarización, ¿no? Al tener una mayor oportunidad de escoger entre candidatos con un mayor porcentaje de votación, ¿no? Entonces, y Sí. que se esfuercen, ¿no? En la segunda vuelta, que no solamente sea una espera sentado hasta la fecha de que todos vayan a votar, ¿no? Sino que se esfuercen estos candidatos en mostrar lo mejor, ¿no? Ahora, al mismo tiempo podríamos decir que esta propuesta puede incluir, digamos, un problema, que es que para que salga elegido, si, digamos, clasifican, por decir una palabra, por usar una palabra, 4 candidatos a la segunda vuelta, bastaría que uno de ellos obtuviera el 26% de la votación para ganar la elección. Sí, no se podría dar el caso, pero no creemos, como se han dado ya las segundas vueltas, donde eh, ya la población ya va a conocer mucho mejor a los candidatos y no creemos que lleguen a ser tan bajas las votaciones, ¿no? Se puede dar el Ujú. caso, pero pensamos que no va a ser así, ¿no? En el Mm. caso de aprobarse, ¿no? Quiero decir, porque si la segunda vuelta es la prolongación de la primera vuelta, se mantendría probablemente la lógica que ha primado en la primera vuelta. Quiero decir, en las últimas elecciones, 4 candidatos con una representatividad bajísima, que sumaban, me parece, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, 20% entre los dos. Los Mm, otros tenían menos. Es decir, sí. si proyectamos esas tendencias, también estaría muy atomizado el voto. Sí, pues como te digo, ¿no? Podría darse el caso, pero ya tendría, a ver, los candidatos tendrían que cambiar el chip, ¿no? De la campaña. O sea, la campaña no tendría que morir en la primera vuelta, sino ya para la segunda, pero con unas propuestas más claras, ¿no? Y mejores. Y además, ya para ese momento, el público o los votantes ya estarían más atentos también a quiénes son esos candidatos, ¿no? Porque lo que se está viendo ahora en las últimas elecciones, ya que también la gente en las mismas colas de votación están decidiendo su voto en ese momento, Sí. ¿no? Entonces ya pasando a la primera vuelta ya sabríamos pues un poco más del currículum de estos candidatos, ¿no? Entonces no creo que vaya a darse el caso de que tenga tan poca votación, ¿no? Pero esto Y es algo que también ocurre en las segundas vueltas. También en las segundas vueltas muchas veces los ciudadanos deciden su voto en la cola. claro, y sobre todo porque
no solamente es esta medida, ¿no? Sino que también nosotros estamos presentando otras 6 reformas que Sí. también pensamos que haría que estas candidaturas presidenciales, no solamente congresales, ¿no? También mejorarían, ¿no? Una Para consulta, buscar las Patricia. mejores. Sí. Una consulta. ¿Por qué, por ejemplo, han considerado, han evaluado la posibilidad de acortar el tiempo de la segunda vuelta, que es infinito en el Perú? 2 meses son una vida en términos electorales. Sí, ¿no? Pero esa ya sería una segunda discusión, pero es una buena idea, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tengo entendido que creo que pasan 2 semanas después, ¿no? Las elecciones, mientras que se Sí, organiza el organismo electoral en organizar justamente la nueva votación, ¿no? sí. Sería una buena idea, ¿no? Pero esa sería una discusión posterior, creo. Ujú. De acuerdo. Ahora, otras propuestas que ustedes han planteado que son interesantes, entre las que me parece resaltable, por ejemplo, que em, la elección de congresistas debería producirse después de la primera vuelta presidencial. Ahora, esta también es una medida que puede generar resistencias entre los propios congresistas, porque si se genera después de la primera vuelta, lo lógico es que los 2 primeros o los 3 primeros monopolicen los votos parlamentarios y por tanto, digamos, no haya la posibilidad de que los candidatos al Congreso de organizaciones que no tienen mayor posibilidad electoral puedan aspirar a llegar al Congreso. Lo que tenemos con la atomización del Congreso, por supuesto, es una situación de ingobernabilidad, pero que favorece a que haya muchos grupos políticos y, por tanto, a que, digamos, todos los que postulan al Congreso puedan soñar con una curul. Es que no tendría que haber tantos partidos políticos en realidad, ¿no? Mm, Tendría que haber menos y partidos políticos reales, ¿no? No lo que tenemos ahora que son maquinarias electorales, ¿no? En realidad los congresistas, el Congreso pues no va a estar contento casi con ninguna medida porque lo que queremos es mejorar la representación política y que sea real e idónea, ¿no? Y estamos viendo que justamente ante esta inacción de no querer hacer ninguna reforma o empezar a socavar las que ya existen, ¿no? Ya nos dan el cariz que tienen pues estos congresistas, ¿no? Entonces, sí, pues no, de repente no les va a gustar la idea, pero es lo mejor ahora, ¿no? ujú. Ahora, otro tema que ustedes han postulado que es interesante, que también es relativamente nuevo, es la renovación por mitades del Congreso, es decir, que el 50% salga y se renueve, lo que, digamos, estimula una buena actitud legislativa porque los electores te sancionan rápido si es que no haces bien las cosas. Exacto, exacto, sí, ¿no? Porque esto también tiene que ver con la idoneidad política, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que los congresistas ya de entrada o a los 3 meses ya se empieza a ver eh, qué hilos pues mueven, ¿no? Con quién han negociado, qué lobbies están moviendo en el Congreso. Entonces es ahora muy fácil de detectar, sobre todo con la inmensa cantidad de información a la que accedemos, no solamente de los medios formales, sino también de otros medios como el tuyo y también de todas las portales de transparencia a los que puede acceder el ciudadano, ¿no? Y darse cuenta, en realidad, por dónde van las cosas y además que tenemos pues partidos que no son partidos, ¿no? Mm, de Es la acuerdo. verdad. Otra propuesta que ustedes han planteado para que los mejores, o por lo menos para que los mejores lleguen, o al menos que los peores no lleguen, es que las personas condenadas por delitos graves estén impedidas de postular, incluso si ya cumplieron su condena. Ahora, ¿esto no atenta contra el principio de resocialización del delincuente? Sí, pues, pero es cierto, ¿no? Pero no sé, que se resocialice primero en otro campo, ¿no? En la, acá o sea, es algo muy serio estar en el Parlamento, ¿no? Entonces, si has cometido delitos graves, pues tienes que comenzar, no sé, quizás ser regidor, no sé, o sea, que haya como una carrera política hasta llegar al Congreso, no que ahora los candidatos, los que llegan al Congreso,
en realidad van y negocian pues las curules, ¿no? En los puestos, ¿no? A ver, ¿en qué número te pongo? ¿De dónde eres? Y usualmente hay un montón de partidos que tienen una cantidad de candidatos, ¿no? Que buscan a estos populares en las regiones, no sé, para arrastrar votos también, ¿no? Porque tenemos esta cifra repartidora que al final también te da resultados injustos, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, lo que estoy entendiendo de lo que estamos conversando, Patricia, es que sus reformas son reformas para salir de la actual crisis, porque lo que necesitamos de verdad es una renovación profunda, una verdadera reforma política en nuestro país. ¿Por qué tú estás planteando la necesidad de partidos políticos, estás planteando la necesidad de una carrera política, de una profesionalización de la política, que son elementos que no están incluidos en sus propuestas? claro, sabemos que todas estas tres cosas que acabas de mencionar últimas, ¿no? Son más de largo aliento, ¿no? De largo plazo. Pero Ujú. mínimamente, por eso es que le hemos puesto nosotros reformas mínimas, ¿no? Para que, porque también estamos proponiendo acortar de manera excepcional el periodo gubernamental del mandato del presidente Pedro Castillo, pero también del Sí, Congreso, ¿no? sí. Pero no vamos a lo siguiente, a seguir en lo mismo, si es que no tenemos mínimamente estas reformas, que nos parecen importantes y urgentes, ¿no? Si no, se cortan los periodos, el periodo presidencial y el periodo congresal, y vamos a seguir en lo mismo. Ujú. Todavía tenemos más espacio pues para pensar en los partidos, para la profesionalización, ¿no? Eso es más a largo plazo, pero esto sí es urgente. De acuerdo, Patricia Pinto, vocera principal de Coalición Ciudadana, que ha planteado una serie de alternativas muy interesantes para afrontar la grave crisis política que vive nuestro país. Muchísimas gracias por tu participación en el vuelo. Ha sido un gusto. Un gusto, Raúl, y solamente quería pedirles a todos los que te están viendo, por favor, ingresar a la página coaliciónciudadana.p para enterarse mejor, ¿no? Hay una explicación más amplia acerca de las reformas, pero también pueden participar con sus opiniones respecto a ellas, ¿no? El borrador, nosotros tenemos en borrador todavía este proyecto de ley de iniciativa ciudadana de reforma constitucional, pero la podemos mejorar con su participación. Muchas Ujú. gracias. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, y ahora estamos con Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros, a quien damos la bienvenida al vuelo. Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Se han cumplido 2 años del 14 de noviembre, el día de ayer se cumplieron 2 años del 14 de noviembre, digamos el día más álgido de las marchas que propulsaron la salida del breve gobierno de Manuel Merino de Lama y que se tradujeron también en la constitución de un gobierno de transición encabezado por Francisco Sagasti, que en la práctica la tuvo usted de vicepresidenta, porque en su condición de presidenta del Congreso era la segunda dentro de la cadena constitucional de mando. ¿Cómo recuerda ese tiempo? Ese tiempo que parece tan reciente, pero que, digamos, en términos políticos para nuestro país, ha pasado hace tanto, 2 años y varios presidentes más. Adelante. Sí, Raúl, lo primero es decir que realmente estamos recordando fechas históricas muy importantes para el país, ¿no? Creo que las marchas de hace 2 años nos tienen que recordar también ese poder que tiene la ciudadanía cuando justamente siente que se están atacando valores fundamentales como la democracia. Creo que todo lo que generó la movilización en aquel entonces fue eso, una indignación porque la gente entendió de manera clara que no era en realidad que se había destituido a un presidente por un tema de carácter ético únicamente, y esto además precisando que nosotros estábamos absolutamente de acuerdo en que se investigue al señor Vizcarra, pero lo que se entendía claramente, los indicios apuntaban a que había un grupo dentro del Congreso de la República que lo que querían es hacerse del Poder Ejecutivo. Entonces esa era la intención y creo que la gente lo que no además admitía era que una clase política esté a espaldas de un pueblo que estaba en uno de los peores momentos más
más críticos, digamos, de nuestra historia, con una pandemia encima, y pusieron por delante esos intereses. Entonces, creo que hay que recordar siempre por qué fue todas estas marchas, estas movilizaciones. Y lo segundo es que creo que para nosotros, en medio de esas circunstancias, devino una responsabilidad muy fuerte que además nunca pensamos asumirla. Particularmente yo, ustedes vieron, era una congresista que políticamente era muy joven, que jamás me imaginé estar asumiendo responsabilidades de tal tamaño, pero las circunstancias nos obligaron a eso. Y Ajá. más allá de nuestra porque creo que humanamente uno siente que justamente tiene los temores naturales de asumir responsabilidades, pero teníamos también que responder a una crisis muy profunda que se había generado y bueno, intentamos hacerlo de la manera más escrupulosa, ¿no? Ujú. Ahora, al mismo tiempo, se celebra, por supuesto, estas marchas que consiguieron su propósito en términos de transición democrática, pero también se lamenta lo que ocurrió en esas marchas, porque fueron unas marchas teñidas de sangre, unas marchas con 2 fallecidos, con 70 heridos y con numerosos desaparecidos. eh, Que aquí además hay que aclarar, ¿no? Desaparecido no es la persona que desaparece para siempre, es una persona que no está identificada por un tiempo específico. Si vuelve a aparecer, igual estuvo en condición de desaparecido, su familia no supo dónde estaba. Pero bueno, más allá de esta disquisición, eh, al mismo tiempo que celebramos esa gesta democrática, es un momento para reflexionar y para lamentar la pérdida de vidas peruanas, ¿no? Sí, y es un asunto no menor, Raúl, porque creo que lo que sucedió hace 2 años además nos hizo caer en conciencia en todo el país que teníamos una pésima política como Estado de manejo de conflictos, que el manejo de conflictos se había estado generando y por desgracia hasta ahora se sigue generando básicamente en base a la represión, que la libertad de expresión muchas veces es tomada como un acto delictivo y por eso estas reacciones de los gobiernos, del Estado. Y mira, yo siempre recuerdo esto, ¿no? Lamentamos muchísimo, profundamente, fue absolutamente doloroso la pérdida de 2 vidas, además de 2 jóvenes, ¿no? Como Inti y Brian, que tenían un futuro por delante. Pero fíjense, esto se había estado repitiendo recurrentemente al interior del país, estos manejos represivos, con violaciones de derechos humanos. Yo venía de una provincia como Cajamarca, donde habíamos pasado muchos años sufriendo la represión. Hemos tenido varias personas muertas en estos mismos digamos, en estas mismas formas de manejar los conflictos y creo que son situaciones que nos debe llevar a reflexionar todos los cambios que hace falta en este país. Nosotros seguimos teniendo como Estado, por ejemplo, leyes. De hecho, Merino fue la primera ley que promulgó él, fue la ley que nosotros denominamos la ley del gatillo fácil, que lo que hace es permitir que las fuerzas del orden, armadas, policiales, puedan usar sus armas de manera indiscriminada en una protesta. Eso es lo que provoca realmente que hayan excesos en estos escenarios, ¿no? Tenemos que hacer una reforma en el tema de gestión de conflictos. Lamentablemente, la gestión de los conflictos no se piensa más allá de policializar los conflictos, militarizar los conflictos, declarar estados de emergencia. Necesitamos una reforma ahí y necesitamos una reforma incluso a niveles mucho más profundos. La Policía Nacional necesita una reestructuración total, incluso para tocar el tema de la formación de los policías para que estén preparados para estos escenarios y no respondan simplemente a matar a quienes salen a ejercer un derecho, ¿no? Pero eso no parece posible. De hecho, esa fue una de las razones de su salida de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, así es, Raúl, mira, y mira lo paradójico de todo esto, ¿no? Que justamente yo ayer tuiteé esto, mientras yo estuve frente a la presidencia del Consejo de Ministros y a mi cargo estaba el viceministerio de Gobernanza,
hicimos toda una reestructuración, pusimos personal realmente capacitado para que el manejo de los conflictos no se dé de esta forma, no se repitan los muertos. Y ustedes habrán sido testigos, pueden revisar incluso las informaciones que había, pero cuando yo entro a la presidencia del Consejo de Ministros, apuesto por mecanismos de diálogo para desescalar los conflictos, y de hecho a diciembre llegamos con todos los conflictos desescalados, inclusive el más álgido, que era el de las Bambas, que llevaba varios días con toma de carreteras, la empresa tuvo que parar. Siempre apostamos por el diálogo, no hubo ninguno de estos hechos de represión, pero ayer justamente una comisión del Congreso, la Comisión Muñante, que está investigando los hechos de marzo. Recordarán ustedes que después de mi salida en marzo, El 28 de marzo del 2022. Claro, yo salgo el 31 de enero y el 28 de marzo se producen unas protestas que se extendieron por todo el país. Empezaron en Huancayo, siguieron en Ica, y luego terminaron aquí en Lima cuando el gobierno declara además un absurdo confinamiento, un toque de queda, recordarán, ¿no? Entonces, en ese contexto se produjo 4 muertes, lamentablemente. Creo que esas 4 muertes son producto no del conflicto, sino del mal manejo del conflicto, de quién hay que investigar, por supuesto, quién ordenó una represión de esa naturaleza, cómo es que se produjeron estas muertes, pero resulta que ayer me notifica esta comisión que está investigando las muertes del 28 de marzo y me pasa a condición de investigada a mí, ¿no? Pero que yo ya eso es una cosa llama la atención, ya no estaba en el gobierno. ¿Cuál es la razón que le dan para ser investigada? Leo textualmente la resolución, dice, en cuanto a las presuntas responsabilidades políticas que merecen ser investigadas por esta comisión, está su ausencia política en el periodo del Consejo de Ministros. ¿Ausencia política en qué? ¿En qué momento? Me pregunto yo. Y luego dice, durante el desarrollo de las condiciones que produjeron los reclamos sectoriales, su pasividad inexplicable para no atender y dejar resolver los motivos de los reclamos gremiales y populares. O sea, si hay una persona, si hay una, y esto no lo digo realmente con ánimo de relevar mi gestión, pero si hay alguien que se preocupó en el tema de los conflictos, de atenderlos de manera personal. Yo estuve viajando casi todos los días, iba de un sitio a otro para tratar de contener los conflictos, que eso no lo hace un presidente del Consejo de Ministros. De hecho, tenemos al doctor Aníbal Torres, alguna vez fue muy sincero diciendo, yo no voy porque me pueden secuestrar, ¿no? Porque hay siempre esos temores, pero a mí realmente, además, probablemente me ayuda que yo he tenido mucha experiencia, soy docente en gestión de conflictos y me ocupé personalmente de ese tema. Sí. Entonces, ¿de qué me acusan? De una ausencia. ¿En qué se basa para decir que tuve una ausencia y una pasividad inexplicable? O sea, son argumentos absolutamente subjetivos, ¿no? Y a mí, lamentablemente, Raúl, eso me suena a una persecución política, ¿no? Porque debería además corresponderle el papel de investigado a Aníbal Torres, ¿no usted? Así es, a quienes estuvieron en el cargo, digamos, el ministro del Interior de entonces, tendría que estar respondiendo por esto, tendrían que estar respondiendo los sectores, además, porque la comisión dice que tiene una teoría de que hay un acta de noviembre del 2021 que no se cumplió, que era un acuerdo entre los gremios de transportistas y el gobierno, pero yo tengo que aclarar que eso fue un tema tratado por el sector Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, el ex ministro Silva, que está fugado, les firmó un acuerdo a los transportistas que ustedes recordarán fue para la reestructuración de la ATU, de Sutran, etcétera. Sí, claro. Los acuerdos. Y entonces ellos dicen, su teoría, que es absolutamente jalada de los pelos, dicen que porque no se cumplió esa acta, entonces se generó el conflicto 5 meses después y que por tanto se produjeron los muertos y por tanto era mi responsabilidad. Pero yo le digo, esa acta no la firmé yo, esa acta la hizo el ministro fugado con un sector de transportistas. ¿Quién era el ministro del Interior en ese momento? ¿Dimitris Enmache? Cuando se producen las muertes era Chávarri. Chávarri, ok.
Ahora, estamos hablando de esa situación de marzo, pero digamos, estamos hablando de una investigación. Usted denuncia que es una investigación absolutamente arbitraria, inexplicable. Lo que llama la atención, si volvemos, si nos retrotraemos al comienzo de nuestra conversación, es que justamente en el caso de las marchas del 14 de noviembre del 2020, no ha pasado nada. Exacto. Y eso es lo irónico y lo contradictorio, Raúl, porque ahora aparece una comisión como muy preocupada en investigar la represión de este gobierno, que está bien, yo creo que hay que investigarla, pero ¿qué ha pasado con el señor Merino y compañía que realmente produjeron todos estos hechos del 14 de noviembre? Y ahí hay informes clarísimos, Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Fiscalía misma ha logrado identificar las cadenas de mando, quién dio órdenes y todo eso, y finalmente terminan blindando y diciendo, no, aquí no ha pasado nada, entonces por eso están las investigaciones paradas. Entonces sí tenemos derecho a quejarnos como ciudadanos de que no tenemos un Estado, un poder legislativo que realmente cumpla con un trabajo escrupuloso de realmente tratar de proteger los derechos de los ciudadanos que representan. Están usando las investigaciones solo para proteger a quien conviene y perseguir a quienes les es incómodo, ¿no? Muy bien, Mirta Vázquez, expresidenta del Consejo de Ministros. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Un gusto. Muchas gracias, Raúl. Un gusto. Hasta pronto. Muy bien, y la verdad es que es un honor, un placer para Al Vuelo contar con la presencia nada menos que el director de la Real Academia de la Lengua Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, a quien damos la bienvenida. Señor Muñoz Machado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Dispuesto a contestar lo que me pregunte. Bueno, hace menos de una semana la ciudad de Arequipa acogió la presentación del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará del 27 al 30 de marzo del 2023. Y lo primero, por supuesto, felicitaciones, enhorabuena por el anuncio, porque además es resultado de una época compleja, luego de estos años de incertidumbre e incluso de 3 postergaciones. Por fin el Congreso Internacional de la Lengua tiene fecha. Pues muy bien, sí, hicimos una presentación hace apenas unos días en Arequipa. Estuvimos el director del Instituto Cervantes y yo mismo, acompañados del canciller de la República de Perú y del rector de la Universidad San Agustín, junto con el alcalde de la localidad. Y fue un día muy hermoso porque, en efecto, finalmente, después de muchas vicisitudes, vimos el primer paso en el camino de la celebración del Congreso, que será la última semana de marzo del próximo año. Bien, porque nos ha costado mucho también levantar ese programa, que es un programa muy ambicioso sobre mestizaje e interculturalidad, muy, digamos, valiente también, porque es un programa que pretende abordar cuestiones que no siempre serán pacíficas, sí. dará lugar a una deliberación y, en fin, nos parece que nunca antes que de este Congreso se había hecho un programa tan completo y tan concerniente a la cuestión que nos ocupa, que es la lengua, su estado actual y su relación con las lenguas de contacto. Vamos por partes. Quisiera preguntarle en primer lugar, para que lo comprendan los televidentes, ¿qué es un Congreso Internacional de la Lengua? Pues un Congreso de la Lengua es una gran celebración en la que se hablan de problemas atinentes a la lengua española en el universo, en la geografía hispanohablante. Hemos hablado fundamentalmente en otros congresos. La celebración de estos eventos empezó en Zacatecas en 1997 y el último ha sido en Córdoba, Argentina, en 2018 o 19, no recuerdo bien, 19, sí. Los temas han sido variados, pero tratamos de abordar las cuestiones más relevantes que están afectando a la situación de la lengua en el momento histórico en que se celebra el Congreso. Lengua en medios de comunicación, la lengua en las redes, la lengua y su expansión. Acuden al Congreso una gran cantidad de especialistas
tanto en lengua como en diferentes ramas del saber relacionadas con la lengua y la cultura. Y en el de Arequipa en particular, pues tendremos más de 250 ponentes y conferenciantes de todo el mundo, porque convocamos al evento no solo a los especialistas peruanos o americanos, sino también de otros continentes, hispanistas repartidos en toda la geografía mundial. Y además celebramos simultáneamente un gran programa cultural con actividades de diferente tipo, representaciones de libros, representaciones, espectáculos, actos en la calle, para que pueda participar también la población que nos acoge y podamos contactar directamente con ellos. En fin, yo digo siempre de los congresos que son como la gran olimpiada de la lengua. Publiqué el sábado pasado un artículo en un periódico español, en el ABC, donde lo llamaba los Juegos Universales de la Lengua. Me parece que con eso quiero simbolizar que es un gran acontecimiento, un acontecimiento gozoso en el que realmente disfrutaremos de lo que tenemos, que es una lengua que habla en el mundo, con la que podemos comunicar con casi 600 millones de personas en el mundo. Efectivamente. Y esto tiene que tomarse como una celebración. Ahora, los congresos internacionales, usted lo ha mencionado, nacieron en Zacatecas, México, en el 97, y han pasado por Córdoba, Argentina, San Juan de Puerto Rico, Panamá, Valparaíso y Cartagena de Indias en Colombia. ¿Por qué se ha decidido establecerlo en Arequipa para esta ocasión? Pues mire, Perú era de las grandes naciones americanas, una en la que no se había celebrado nunca un congreso, como puede deducirse de la lista que acabo de leer, ¿no? Sí. Y faltaba Perú. Esta circunstancia y el hecho de que tengamos en nuestras organizaciones, tanto en la Academia Peruana como en la Academia Española, a Mario Vargas Llosa, era determinante realmente. Él personalmente empujó en Córdoba mucho para que se celebrara en Arequipa y nos pareció que la localización era perfecta porque Arequipa es también una ciudad de congresos y una ciudad muy habituada a recibir mucha gente, además de preciosa desde el punto de vista de su arquitectura y de su trazo urbanístico, muy acogedor. De manera que es una localización perfecta. Yo le iba a decir eso justamente porque hace unas semanas se clausuró el High Festival en Arequipa y usted estuvo en Arequipa en estos días. Quería preguntarle qué le había parecido la ciudad, que si había visitado los lugares donde se van a realizar las conferencias, los congresos, y a qué conclusiones había llegado. Bueno, sí, he estado en Arequipa 2 veces, viendo, como dicen la gente del cine, las localizaciones de este congreso. La ciudad me parece realmente preciosa, es una ciudad con un casco urbano muy característico, la construcción sobre piedra blanca, pues muy hermosa, pero además sobre todo los locales que se van a poner a disposición del Congreso son muy adecuados y además tienen la ventaja de que están muy próximos unos a otros, de modo que no hace falta el desplazamiento a pie, es más que suficiente y está muy cerquita. Centraremos las actividades fundamentalmente en el teatro municipal, ¿no?, de la municipalidad, que hemos visto que lo están arreglando y quedará muy hermoso para las principales actividades. Y luego, pues diferentes lugares en la Universidad de San Agustín y en la municipalidad, en el Palacio Municipal, y en fin, en un entorno que está todas muy cerca para poder ser caminadas. Usted ha mencionado justamente el tema que se ha escogido para este congreso, es lengua española, mestizaje e interculturalidad, lo que es un tema realmente muy interesante, fascinante y al mismo tiempo polémico, sobre todo en este momento en que estamos viviendo un proceso de revisión crítica del pasado colonial. La RAE no ha querido escamotear, digamos, esta polémica que es tan actual. No, desde luego que no tenemos por qué. Es un tema muy interesante desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista intelectual y muy nuevo, como bien dice, porque ahora se está haciendo una revisión, pero no del periodo colonial, del periodo en general de la historia, ¿no? Del pasado. Y del periodo republicano. Yo creo
que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha habido de bueno en todo esto y lo que ha habido de criticable. No pasa nada por haberse equivocado, habernos equivocado en algún periodo histórico, pero también saber poner en valor lo que ha habido bueno en los tiempos pasados y cómo poder orientar mejor el porvenir. A mí me parece apasionante ver cómo en algunos países se están haciendo textos constitucionales nuevos bueno, en los que hay un planteamiento que rompe nada menos que con el constitucionalismo tradicional, liberal, que América trató de imitar de Europa. Todo esto me parece realmente apasionante y seríamos realmente mezquinos y poco inteligentes si hurtáramos un debate como este, que es un debate que a todos nos enriquece. Usted lo dice esto además en su doble condición de académico de la lengua, pero también de jurista. Lo digo desde esta perspectiva. La verdad es que a mí me apasiona lo que está ocurriendo con los nuevos planteamientos constitucionales. Me apasiona la historia común, me apasiona lo que ha ocurrido, lo que ocurrió durante la colonia y las soluciones que se adoptaron para América desde España, y me apasiona igualmente lo que ocurrió desde las repúblicas, desde primeros del siglo XIX. Sí. Yo eso lo he estudiado bastante, lo sigo estudiando de un modo que llamaré apasionado sin exagerar. Sí. De verdad, me apasiona estudiarlo. Solo para hablar en términos de lenguaje, es también innegable pues la contribución que ha tenido Latinoamérica oxigenando el lenguaje, proponiendo nuevas formas de comunicación, e incluso nuevas formas de narrar, digamos. Quizás, por ejemplo, el momento más representativo haya sido el del boom latinoamericano, ¿no? Esta irrupción de escritores en idioma español que venían de este nuevo mundo, que realmente oxigenaron, repito la palabra, el lenguaje. Sí, es buena palabra, oxigenaron. Bueno, sabe, el español siempre ha sido una lengua que ha aceptado muy bien el mestizaje. Ocurrió en España directamente durante el tiempo que convivimos con personas de habla árabe, muy principalmente. Tenemos montones de palabras del árabe en el idioma que tenían los castellanos antiguos. Bueno, una de las más conocidas es Madrid, que viene de Mayarit, entiendo, fuente de agua, ¿no? Todas las ciudades tienen alguna connotación árabe, pero también nos hemos adaptado muy bien durante el siglo XIX a incorporar galicismos que nos enviaban los franceses sin ningún problema. Y ahora lo hacemos con los anglicismos. Y naturalmente, pues de una vinculación tan fuerte con América tenía que traernos pues una gran renovación no solo ya de palabras, que han sido muchas, incorporadas directamente de las lenguas originarias. Mi intervención en Arequipa cité algunas, muy hermosas, por cierto, todas, con mucho ritmo y muy bonitas de pronunciar, sino también formas de expresión. Lo que cita del boom americano, pues ha supuesto una gran renovación de la narrativa, ¿no? Incorporando unas maneras de contar la realidad, esa forma mágica de contar la realidad que viene, yo creo que está muy vinculada también a la magia que han tenido los procesos políticos, porque casi todos estos grandes escritores del boom se han fijado en las curiosidades, en las peculiaridades de los procesos políticos en sus respectivas naciones. Es muy interesante que hablemos de literatura también, porque el homenajeado en este congreso será José María Arguedas, ese extraordinario escritor peruano que quizás representa mejor que nadie esta decisión del mestizaje, ¿no?, que ocurrió en nuestro continente, esta pugna que se da personalmente en Arguedas entre el español y las lenguas originarias, en su caso el quechua. Sí, Arguedas, vamos a hacer, respecto a Arguedas, yo creo, el primer día de la sesión de apertura está previsto que el Congreso se dedique a Arguedas como un homenaje. Siempre se hace al principio un homenaje a alguna persona o escritor. Este año el homenajeado será Arguedas, y se va a editar Los ríos profundos, con una serie de estudios preliminares de grandes personalidades de la literatura. En efecto, Arguedas es una persona que representa muy bien los intereses que aquí vamos a conjugar, los que vamos a debatir, porque su condición bilingüe la mantuvo Arguedas siempre pretendiendo que ambas lenguas, quechua y castellano o español, podían convivir, y las empleó en su literatura conjuntamente. Es un ejemplo
no solo de mestizaje, en el sentido de que el mestizaje imponga la dominación de una lengua por otra o la extinción de una de las lenguas en conflicto, sino la concurrencia, la convivencia entre ambas culturas. Eso representa Arguedas y eso nos parece que es un aspecto del Congreso que vamos a cuidar mucho. Ahora, yo quería plantearle un tema final, porque creo que también el leitmotiv escogido para el Congreso, lengua española, mestizaje e interculturalidad, evoca el papel normativo de la propia RAE. Pues suele pensarse, yo creo que equivocadamente, que es una institución preceptiva, es decir, que ejerce una suerte de comisariato del idioma, imponiendo lo que se puede y lo que no se puede decir, frenando las innovaciones que surgen por necesidad en cada país hispanohablante. ¿Eso es así o no es así? ¿Cuál es exactamente el papel de la RAE, que también me parece está siendo discutido en estos tiempos? Bueno, eso es así y no es así, y trataré de explicarme. La RAE establece, en efecto, normas sobre el buen uso del lenguaje, sobre la utilización correcta del lenguaje, porque esto es la fijación del vocabulario, cosa que se concreta en el diccionario, que ya vamos para la 24ª edición, estamos preparando. El diccionario compila el léxico que se usa correctamente en español. Tenemos una gramática que fija las reglas de la correcta expresión y una ortografía. Estas son las normas fundamentales que la Academia ha establecido desde su fundación en el siglo XVIII. Esto no significa, esas normas tienen que cumplirlas, tienen que cumplirse no porque la RAE tenga un poder normativo respaldado por un poder sancionador que aplica a las infracciones respuestas de corrección, digamos, de corrección severa. No, la RAE es atendida, sus resoluciones son atendidas por el prestigio que históricamente ha acumulado y porque los ciudadanos saben que no atenerse a las reglas que la RAE ha fijado lo situaría fuera del mundo de la alfabetización, ¿no? Digamos que es un derecho blando el que la RAE maneja. Pero sobre todo lo que quería decirle, la compatibilidad, la RAE no impone reglas que se haya inventado, sino que lo que dice, lo que hace, depende de una observación atenta de cómo habla el pueblo, de cómo hablan los dueños del lenguaje, que son los hispanohablantes. Tenemos personas distribuidas en todo el mundo de habla hispana que nos van dando cuenta, ficha a ficha, forma a forma, qué palabras nuevas se incorporan, qué expresiones nuevas se van incorporando. Y cuando la RAE detecta que la utilización de la palabra está suficientemente dispersa en un área geográfica amplia y además que la intensidad del uso también es importante, entonces se incorpora esas palabras a su acervo, a su doctrina. Y si tiene que adaptar el diccionario, lo adapta. Y si tiene que adaptar la gramática, lo adapta. Es decir, que quien impera en el universo de la lengua, el regulador, es el pueblo, el dueño de la lengua. Y la RAE es simplemente un intermediario que constata cómo se habla y lo traduce en normas propias. De acuerdo, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia de la Lengua Española. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al vuelo y nos vemos en Arequipa del 27 al 30 de marzo del año que viene. Allí nos veremos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, que estés muy bien. Adiós. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con Al Vuelo. Muy bien, y ahora estamos en el bloque que semanalmente nos ofrece el Instituto de Estudios Peruanos. Es un gusto trabajar con el IEP en Al Vuelo y para eso estamos con Tania Vázquez, investigadora principal del IEP, que ha desarrollado una investigación sobre la emigración peruana, tendencias y significado estructural. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida al vuelo, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ha salido una encuesta de peruanos en el exterior dirigida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática con el apoyo de la OIM, que, digamos, parece contradecir algo que se viene repitiendo de manera sistemática, que es que estamos viviendo un proceso migratorio comparable a los años 80. Eso no es tan así. ¿Cómo has interpretado tú estas cifras? ¿Cómo está la situación de la emigración peruana? Sí, bueno, es una buena pregunta porque justamente a veces cuando hay ciertos
de repente hay como una tendencia anecdótica a comentar algunos eventos familiares o Claro. particulares. Tengo un montón de amigos que se han ido. Exacto. Y eso justamente es lo que las ciencias sociales intentamos tratar de educar, ¿no? La información, la tendencia, y hay que ver qué cosa está pasando en términos de la inmigración, ¿no? Bueno, en el 2010 la tendencia de emigración venía como a la baja, ¿no? Se venía bajando, y alrededor del 2018 empieza otra vez a recuperarse. Luego tenemos que viene la pandemia, ¿no? Entonces, con la pandemia, con la inmovilización, que no solamente, bueno, que vivimos a nivel global, tenemos un declive de alrededor casi 28%, ¿no? de la emigración, más bien a partir del 2021 esta se ha ido recuperando, se ha ido recuperando, y bueno, estamos en ese momento, ¿no? El que como hemos retornado a la tendencia de la recuperación, que no tiene realmente ningún tipo de intensificación más allá de la que estaba pasando. Pero de todas formas es bien revelador de lo que ocurre en el país, ¿no? Es decir, que la tendencia haya cambiado, me parece significativo de todas formas. Sí, hay que ver también que hay que entender esto en un tiempo más largo, ¿no? Cuando ocurren eventos de migración, ocurren no solamente porque hay una decisión que está decidida por el contexto, por la situación que hay que vivir, digamos, en términos contextuales en cada lugar de origen, sino que también hay otra cosa que pasa, y es que los anteriores emigrantes crean sus redes sociales, las redes sociales Claro. de migración. Entonces, cuando ese lazo existe, aunque el evento no exista, el evento decisor de la migración, las redes sociales están operando, ¿no? Claro, los procesos migratorios son como telarañas, digamos, ¿no? En el sentido de que se van ampliando las llegadas de personas vinculadas a quien logra establecerse en primer lugar. O sea, primero traes a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, ¿no? Pero comienza con una sola persona. Exacto. Entonces, a veces se olvida eso, ¿no? Que empieza a existir una realidad de los intercambios que opera también en términos de generar mayor emigración o algún otro movimiento, ¿no? Retorno también, que es otro movimiento que no se estudia mucho en Perú, pero que es de importancia singular. También va a ser muy importante para nuestro caso. ¿A dónde se van los peruanos sobre todo? Mira, ahí tenemos justamente el cuadro. ¿Cuáles son nuestros principales destinos? Siempre ha sido históricamente los Estados Unidos, eso se mantiene. Me parece que ha aumentado la llegada de peruanos a España también en los últimos tiempos y se mantiene baja en Asia. Ahora, ¿qué se van a hacer los peruanos cuando se van del Perú? ¿Se van a estudiar, a trabajar? ¿Se van a jubilarse? ¿Cuál es la idea? Claro. Bueno, la fundamental razón de la emigración de la última década ha sido por motivos laborales, ¿no? Sabes que la emigración ha sido una estrategia para los hogares para resolver problemas económicos del momento. Ha servido también como para a veces abrir una posibilidad muy limitada de movilidad social, ¿no? Eso sobre todo en las generaciones más jóvenes. También ha sido una posibilidad de salir de relaciones sociales un poco tal vez coercivas, como el caso de las mujeres, por ejemplo, y se van a trabajar, sí es cierto, pero también, como dices tú, está abierto y se está modelando un sistema educativo global que también en correspondencia con lo que los países hacen, cada vez acoge a más jóvenes emigrantes, ¿no? En este caso peruanos. Ahora, las consecuencias son absolutamente extraordinarias, ¿no? Es decir, la comunidad peruana fuera de las fronteras del Perú es abundantísima, es numerosísima y además tiene un poderío económico increíble y eso nos conecta con el tema de las remesas, que son pues cantidades ahora importantísimas las que ingresan a nuestro país que vienen de fuera, ¿no? Claro, bueno, sí, es interesante que aparte de las remesas, tú estés mencionando otro tipo de cambios, ¿no? Que son muy estructurantes y que a veces pasan desapercibidos porque nos fijamos en lo que más visiblemente se ve en el momento, pero hay otros cambios, ¿no? Por ejemplo, hablemos de ciudadanía, ¿no?
cuando hay emigración, las personas que son emigrantes, tanto por mensajes a través de sus redes sociales, me refiero no a las redes sociales de Facebook, me refiero a los chats, Sí, ¿no? A claro. la comunicación, al lazo, ¿no? Pueden transmitir mensajes que tienen que ver con, por ejemplo, cómo es un derecho el acceso a un buen sistema educativo, cómo es un derecho el acceso a un buen sistema de salud. Y eso lo pueden retornar con sus familiares. Entonces hay una noción de que hay necesidad de expandir la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma ideacional, digamos, de impacto de la emigración. O, como has mencionado tú hace un ratito, bueno, cuando hablamos de los emigrantes que van a estudiar, hay un sistema educativo, ¿no? Que también puede tener retornos al país, en este caso de Migración Perú, o también hay las remesas, como bien se dice, que tiene impacto en poder acceder a la compra de un inmueble, que tiene el impacto de proteger a una familia que tiene, tiene un consumo, que tenía un consumo reducido y que por eso puede acceder a educación universitaria, ¿verdad? O por lo menos a subir su nivel su calidad de vida. Y ahorita me estaba acordando de una cosa bien importante, y es que también hay la posibilidad de participar de sistemas de ideas sobre la política distinto, y eso también tiene un efecto de retorno al país. Exactamente, sí, efectivamente. Es decir, la mirada desde fuera, la mirada comparativa, yo creo que alimenta el debate interno del Perú. Ahora, es bien bonito el proceso de migración. Yo lo digo como un emigrante también. Yo vivo fuera del Perú. Y lo digo porque las consecuencias son esas, pero también hay una consecuencia que creo que tiene que ver con la mirada del país y con la conformación del país. Por ejemplo, hace poco veía a un chico, al arquero de la selección peruana sub-17, que es arquero del Español de Barcelona. ¿Pero por qué es arquero del Español de Barcelona? Porque sus papás son migrantes, llegaron a Barcelona en algún momento, él nació y se crió ahí, y ahora es arquero de la selección peruana. Hay una especie de vuelta. Y eso me hace pensar en mi propio hijo, que es un gran fanático del Perú, que está enamorado del Perú y que vive aquí en España con una camiseta del Perú todo el tiempo. Entonces hay una mirada como muy reivindicadora que a mí personalmente me emociona muchísimo, que viene de las nuevas generaciones, ¿no? Exacto, y eso que acabas de describir tiene que ver también cómo los países se vinculan, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos recibido inmigración japonesa, china, ¿verdad? Las corrientes históricas de inmigración, y italiana, ¿no? Y eso ha generado que después de siglos de que eso ocurriera, los países, ¿no?, tengan siempre una atención especial a por ejemplo, Japón o Italia, una orientación especial hacia donde sus emigrantes fueron y se asentaron. Entonces hay vínculos bilaterales, institucionales, que tienen que ver con fondos de inversión, con contribuciones específicas al desarrollo o ante crisis, y eso forma parte también de esta movilidad internacional, ¿no?, que deja su huella no solamente en el momento, sino también en las décadas y en el siglo posterior. Totalmente. Tania Vázquez, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, muchísimas gracias por traer este tema que a mí me conmueve personalmente por razones obvias al vuelo. Un gran saludo. Gracias, Raúl. Hasta luego. Hasta pronto. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Al Vuelo, como todos los días. Nos reencontramos mañana a mediodía. Permiso.